Hola chicos, pues les voy a leer el resto del capítulo 11 y vamos a estar empezando en la página 204. Aquí por abajo donde dice despertó acurrucado. Entonces lo que había pasado es que habían llegado a la aldea allí arriba en las montañas del Amazonas, donde viven los indios, y ya se durmió Alex allí en la choza con solamente los muchachos o los solteros. Y bueno, ahí empezamos. Despertó acurrucado en el suelo sobre una esterilla de paja, apretado entre dos fornidos guerreros que roncaban y resoplaban en su oreja como solía hacer su perro Poncho. Se desprendió con dificultad de los brazos de los indios y se levantó discretamente, pero no llegó muy lejos porque atravesada en el umbral había una culebra gorda de más de 2 metros de largo. Se quedó petrificado, sin atravesar a dar un paso, a pesar de que el reptil no daba muestras de vida. Estaba muerto o dormido. Pronto los indios se sacudieron el sueño y comenzaron sus actividades con la mayor calma, pasando por encima de la culebra sin prestarle atención. Era una boa constrictor domesticada, cuya misión consistía en eliminar ratas, murciélagos, bats, escorpiones y espantar a las serpientes venenosas. So his job was to do all those things and then frighten the venomous snakes. Entre la gente de la neblina había muchas mascotas, monos que se criaban con los niños, perritos que las mujeres amamantaban igual que a sus hijos. Stop there. Dogs that the women breastfed just like their children. Interesante. Perritos que tucanes, loros, iguanas y hasta un decrépito jaguar amarillo, inofensivo, con una pata coja. Las boas, bien alimentadas, well-fed y por lo general letárgicas, se prestaban para que los niños jugaran con ellas. Alex pensó en lo feliz que estaría su hermana Nicole en medio de aquella exótica fauna amaestrada. Buena parte, so at the bottom, paragraph 205. Buena parte del día se fue en preparar la fiesta para celebrar el regreso de los guerreros y la visita de los dos almas blancas, como llamaron a Nadia y Alex. Todos participaron, menos un hombre que permaneció sentado en un extremo de la aldea, separado de los demás, separated from everyone else. El indio cumplía el rito de purificación, uno caimú, obligatorio cuando se ha matado a otro ser humano. So an obligation they had to do when they've killed someone, a human being. Alex se enteró, he found out que uno caimú consistía en ayuno total, silencio e inmovilidad durante varios días. De esa manera, el espíritu del muerto, que había escapado por las narices del cadáver para pegarse en el esternón del asesino, iría poco a poco desprendiéndose. So they had to do that. So the spirit, because they believe that the spirit of the dead man would come out through his nose, like in search of his assassin. So they had to do that so that it would, little by little, it would go away. Si el homicida consumía cualquier alimento, el fantasma de su víctima engordaba y su pesa acababa por aplastarlo. Frente al guerrero inmóvil en uno caimú, había una larga cerbatana de bambú decorada con extraños símbolos idénticos a los del dardo, just like the dart, that venomous dart, envenenado que atravesó el corazón de uno de los soldados de la expedición durante el viaje por el río. First large paragraph in 206. Algunos hombres partieron a cazar y pescar,
guiados por Tajama, mientras varias mujeres fueron a buscar maíz y plátanos a los pequeños huertos disimulados en el bosque, y otras se dedicaron a moler mandioca. Los niños más pequeños juntaban hormigas y otros insectos para cocinarlos. Los mayores recolectaron nueces, nuts y frutas. Otros subieron con increíble agilidad a uno de los árboles para sacar miel to get honey de un panal. Única fuente de azúcar, the only source, la única fuente de azúcar en la selva. Desde que podían tenerse en pie, as soon as they could walk, los muchachos aprendían a trepar to, se me olvidó. Deb, Carlos, Tino, Jackie, ayúdame. Trepar. Eran capaces de correr sobre las ramas. They were able to run on the branches más altas de un árbol sin perder el equilibrio. De solo verlos suspendidos a gran altura, como simios, Nadia sentía vértigo. So just seeing them, she got vertigo. You know, she got dizzy. Entregaron a Alex un canasto. Le enseñaron a atárselo colgado de la cabeza y le indicaron que siguiera a otros jóvenes de su edad. Caminaron un buen rato bosque adentro. Cruzaron el río sujetándose de pértigas y lianas, y llegaron frente a unas esbeltas palmeras cuyos troncos estaban erizados de afiladas espinas. Bajo las copas, a más de 15 metros de altura, brillaban racimos de un fruto amarillo parecido al durazno, like a peach. Or similar to a peach. Los jóvenes amarraron unos palos para hacer dos firmes cruces. So they tied two sticks together like two solid crosses. Rodearon el tronco con una y pusieron la otra más arriba. Uno de ellos trepó en la primera, so like climbed up on the first one, empujó la otra hacia arriba, se subió en esa. Estiró la mano para elevar la cruz de más abajo y así fue ascendiendo con la agilidad de un trapista hasta la cumbre. So they're kind of explaining like how is it that they could climb these trees. I have a little video for you to watch to see what they do with this kind of cross thing that they're using to climb up it. Alex había oído hablar de esa hazaña, pero hasta que no la vio, no entendió cómo se podía subir sin herirse con las espinas, without injuring themselves on the spines of the tree or the pointy things. Desde arriba, el indio lanzó los frutos, he would throw them down, de que los demás recogieron en los canastos. Más tarde, las mujeres de la aldea los molieron, mezclados con plátano para hacer una sopa muy apreciada entre la gente de la neblina. Bottom of 207. A pesar de que todos, despite the fact that que todos estaban atareados con los preparativos, había un ambiente relajado y festivo. Nadie se apuraba, no one was in a hurry, y sobró tiempo para remojarse alegremente durante horas en el río. Mientras chapoteaba con otros jóvenes, Alexander Colt pensó que nunca el mundo le había parecido tan hermoso. The world had never seemed so beautiful, y nunca volvería a ser tan libre. He would never be so free. Después del largo baño, las muchachas de Tapirara Teri prepararon pinturas vegetales de diferentes colores y decoraron a todos los miembros de la tribu, incluso los bebés, con intrincados dibujos. Entretanto, los hombres de más edad molían y mezclaban hojas y cortezas de diversos árboles para obtener yopo, el polvo mágico de las ceremonias. Okay, so ahorita van a tener, creo que 20 preguntas de comprensión. Buena suerte.